depósitos de calcio a nivel renal, nefrocalcinosis, litiasis o nefrocalcinosis. Y también la hipercalcemia genera alteraciones de la conducción a nivel cardíaco con acortamiento del QT y por lo tanto aparición de arritmias. Si la calcemia es mayor a 18, aumenta el riesgo de mortalidad y puede presentarse por shock e insuficiencia renal aguda. En cuanto al diagnóstico, por supuesto se basa en el laboratorio, donde tendremos el calcio total y el iónico, como dijimos, aumentados. Hay que pedir también los otros electrolitos, sobre todo ver fósforo y magnesio. La función renal, urea, creatinina, la fosfatasa alcalina, que si bien es un marcador de formación ósea, no de resorción, si está aumentada fosfatasa alcalina, se interpreta que está aumentada la resorción. La PTH, la vitamina D, el proteinograma, porque saben que el calcio se corrige en base a la albúmina. Si la albúmina baja, hay que aumentar, sumarle 0,8 miligramos de decilitro de calcio por cada gramo de albúmina que esté por debajo de 4. La radiografía de tórax va a ser útil sobre todo en enfermedades granulomatosas. Como no los veo, si ustedes quieren preguntar o parar la clase, hablan y me avisan, ¿sí? Bueno, el hiperparatiroidismo primario dijimos que es la causa principal de hipercalcemia en paciente, digamos, externado. Dentro de las causas de hiperparatiroidismo primario, la más frecuente es el adenoma único, en el 85% de los casos. La hiperplasia de las 4 glándulas tiene una frecuencia del 15% y el carcinoma 1%. Vamos a bajar el volumen por los dedos. Bueno, en cuanto a los síntomas que puede presentar un paciente con hiperparatiroidismo, van a ser los propios de la hipercalcemia. Como dijimos, casi todos ya los mencionamos. Acá también aparece a nivel gastroduodenal úlceras, pancreatitis aguda, y a nivel óseo puede aparecer dolor óseo, no sé si mencionamos, pero sí osteoporosis u osteopenia. Esto es por la actividad de la PTH a nivel óseo, ¿no? Los quistes óseos o achocolatados a nivel del maxilar, la resorción subperióstica del borde radial de las falanges distales. Bueno, como vimos antes, el diagnóstico se hace por laboratorio, que acá el hiperpara primario va a cursar con calcemia elevada, tanto total como iónico, con hipofosfatemia, con calciuria levemente aumentada o normal, fosfaturia muy elevada. La fosfatasa alcalina va a estar elevada por resultado de la resorción ósea por actividad de la PTH a nivel óseo, y la PTH va a estar elevada. Bien. En cuanto al resto del diagnóstico, además del laboratorio, se le agrega ecografía de cuello, donde se verá si hay un adenoma, si es hiperplasia o si es un tumor. El centellograma con tecnesio 99 lo que va a hacer es hipercaptar las glándulas afectadas y sería el estándar para el diagnóstico. La radiografía de cráneo a veces muestra lesiones líticas en la calota, lo que se conoce como lesiones en sal y pimienta. En la radiografía de abdomen, si se puede ver litiasis renal, patología ósea en las vértebras sobre todo. En las radiografías de la mano, la resorción subperióstica del borde radial de las falanges, y en la densitometría ósea puede presentar osteopenia u osteoporosis dependiendo de la duración del cuadro. El paciente, si está asintomático, porque la hipercalcemia es leve, el hiperpara es leve, digamos, no tiene una PTH demasiado elevada, en ese caso lo que se hace es seguimiento con laboratorio cada 6 meses. Si el paciente está sintomático o tiene escaso cumplimiento en cuanto al seguimiento cada 6 meses, se puede plantear la cirugía de las glándulas.
Existen indicaciones precisas para hacer la cirugía, que es cuando la calcemia se encuentra en forma persistente por encima de 1 miligramo por encima del límite superior normal. La calciuria es mayor a 400 por el riesgo de litiasis renal, nefrocalcinosis y insuficiencia renal. Cuando el clearance es menor a 60, cuando la densitometría ósea está mostrando que el paciente ya tiene osteoporosis, como es un T-score igual o mayor a menos 2,5, ¿no? O la edad del paciente es un paciente joven menos de 50 años. Así como existe un hiperpara primario, existe un hiperpara secundario, que es secundario a la insuficiencia renal. Cuando el paciente tiene insuficiencia renal, tiene menor síntesis de 1,25 de hidroxivitamina D. Por lo tanto, el paciente va a tener hipocalcemia y esto genera un aumento de secreción de PTH, genera hiperplasia de las glándulas y la respuesta es hipercalcemia, o sea, tiende a aumentar la calcemia, que puede encontrarse con hipercalcemia o a veces normocalcemia. También hay un hiperpara terciario que ya se debe a, en los pacientes con insuficiencia renal de larga data, lo que termina ocurriendo es de que tanto estímulo, la glándula se vuelve autónoma y independientemente del calcio, está muy aumentada la secreción de PTH. Dijimos que existían otras causas mucho menos frecuentes de hipercalcemia, como es la hipocalciúrica familiar. Esta es una enfermedad que se transmite en forma autosómica dominante. Acá existe una mutación que inactiva al gen que codifica para el sensor de calcio a nivel de las células paratiroideas. Por lo tanto, se requieren niveles más altos de calcio para poder inhibir a la PTH. Es una enfermedad que se inicia en edad temprana, generalmente cursa en forma asintomática, la función renal de estos pacientes es normal. Como complicación, a lo largo de la vida podrían desarrollar pancreatitis aguda y el estímulo permanente hace que pueda generar hiperplasia paratiroidea. ¿Voy muy rápido? No, está bien. Bueno, si tienen alguna pregunta me paran. Otra de las causas dijimos que podía generar hipercalcemia es la intoxicación por vitamina D, que es poco frecuente. De causa endógena se podría llegar a ver en pacientes con linfomas, con leucemias de células T. Estas dos situaciones lo que hace es aumentar los niveles de 1,25 de hidroxivitamina D porque se desregula la alfa-1 hidroxilasa en las células tumorales, ¿sí? Y de causa exógena es por administración justamente exógena de vitamina D. Ambas son poco frecuentes, pero bueno, está bueno mencionarlas. Al haber mayor nivel de vitamina D, por supuesto la vitamina D, ¿se acuerdan que a nivel intestinal aumenta la absorción intestinal de calcio? Disminuye por medio de la PTH, se disminuye a nivel renal la eliminación renal de calcio. Y también la PTH lo que termina haciendo es aumentando también la resorción a nivel óseo. Entonces todo eso genera hipercalcemia. Bueno, otras causas también poco frecuentes de hipercalcemia son enfermedades granulomatosas como la sarcoidosis, tuberculosis, silicosis. Acá también es por acción de la alfa-1 hidroxilasa, segregada por células mononucleares en los granulomas, que aumenta la vitamina D y todo el mecanismo. Una causa que es reversible es la inmovilización. La inmovilización, cualquier paciente que estuviese en reposo en forma prolongada, como por ejemplo paciente con múltiples fracturas, enfermedad de Paget, que el reposo es muy prolongado, comienza a acelerarse la resorción ósea y genera una hipercalcemia que va a ser transitoria, que se revierte cuando el paciente deja de hacer reposo. Un síndrome que ya prácticamente no se ve es el de lácteos y alcalinos, que se veía mucho antes cuando los pacientes ingerían alta cantidad de leche o alcalinos como carbonato de calcio, por ejemplo, para el tratamiento de úlceras gástricas y demás, que dejaron de verse porque, después surgieron los inhibidores de las bombas y con eso ya se dejó de utilizar.
dijimos que como causa más importante o frecuente de hipercalcemia en pacientes internados se encontraba el cáncer. El cáncer puede generar hipercalcemia por dos mecanismos. La hipercalcemia humoral, como se observa en carcinoma epidermoide de células renales, mama, próstata y ovario. Estos cánceres lo que hacen es segregar un péptido relacionado a la PTH que se une a los receptores de PTH a nivel renal y a nivel del hueso, realizando la acción de la misma, entonces aumentando la calcemia. O el otro mecanismo es hipercalcemia osteolítica. Se ve en el cáncer de mama, próstata, pulmón, mieloma, linfoma, linfosarcoma. Estos tumores segregan citoquinas o prostaglandinas que activan los osteoclastos a nivel del hueso, aumentando la resorción ósea y aumentando la calcemia. También puede ser, este es uno de los mecanismos y el otro es por acción directa de la célula tumoral en el hueso, por ejemplo, el linfosarcoma. También genera osteólisis. Bien, ¿cómo se trata la hipercalcemia? Si la hipercalcemia, bueno, dijimos que puede estar asintomático, será muy leve, pero si el paciente está asintomático, se puede tratar por vía oral con fosfato de sodio o de potasio, que se administra 4 veces al día, generalmente se administra con las comidas, 250 a 500 miligramos día, es la dosis. El fósforo se une al calcio y disminuye la absorción intestinal del mismo. También se puede... ¿Cómo? ¿Puede ser que haya una compañera esperando para entrar? A ver, espera que me fijo. Pequeño detalle. ¿Y cómo vuelvo para atrás? Creo que si aprieta escape, doctora, ahí va a poder. Ahí está, gracias. ¿Dónde están los alumnos? A ver, espera. Debería verlo, ¿no? Ah, no, debo tener que irme acá. Espera. Admitir. Ahí estamos. ¿Ya estamos? Sí. Gracias. No, no. Gracias por avisar. A ver, espera que vamos de nuevo acá. Ahí está. Ah, bueno, no. Un segundo. Ahí estamos. Bueno, le estaba diciendo que el otro mecanismo para disminuir la calcemia es aumentar la eliminación renal, hidratando al paciente con solución fisiológica. Se pasa 1 o 2 litros a pasar en 2-4 horas. También se le puede dar diurético de asa, furosemida 20 a 40 miligramos vía endovenosa cada 2-4 horas, manteniendo una diuresis de 250 mililitros hora. En este caso hay que monitorear potasio y magnesio y reponerlo si fuese necesario. Si la hipercalcemia es moderada, o sea, un calcio entre 11 y 18 miligramos de decilitro, además de hidratarlo, de dar diurético de asa para eliminarlo por vía renal, también se dan inhibidores de resorción ósea para frenar la resorción ósea justamente y por ese mecanismo frenar la hipercalcemia. Se utilizan en este caso bifosfonatos que inhiben a los osteoclastos por vía endovenosa. Puede darse soledrónico o soledronato, que es lo mismo, de 4 a 8 miligramos, una sola dosis, tiene una acción que dura, la acción de reducción de la calcemia, unos 40 días. Se puede utilizar pamidronato, que se da por vía también endovenosa, de 30 a 90 miligramos es la dosis, pero hay que repetirlo a los 7 días y dura más o menos la acción 2 semanas. O ivandronato, 4 a 6 miligramos, vía endovenosa, y también dura 2 semanas la acción. De no responder el paciente a los bisfosfonatos, lo que se utiliza es el denosumab, que es un anticuerpo mononuclear que también inhibe la actividad de los osteoclastos. En este caso se usan dosis
elevadas, como son 120 miligramos por mes y con un refuerzo a los 8 días, 15 días en la primera dosis. Y si el paciente, a pesar de eso, no responde, también se puede llegar a usar calcitonina, 4 a 8 unidades kilo cada 12 horas, que lo que tiene la calcitonina es que baja la calcemia en forma bastante rápida en las primeras horas. Lo malo que tiene es que al cabo de 3 días desarrollan taquifilaxia. Se pueden asociar corticoides, 20-40 miligramos de prednisona vía oral. Esto es para inhibir la síntesis de calcitriol, si fuese esa la causa. ¿Sí? Bien, si el paciente tiene hipercalcemia grave, en ese caso lo indicado es la hemodiálisis. Y de no poderse hacer la hemodiálisis por alguna, o porque no hay en la institución o porque no se puede dializar por alguna causa del paciente, se utiliza fosfato disódico monopotásico vía endovenosa, 1 gramo en 24 horas, máximo 1 o 2 dosis. Esto reduce la calcemia, pero tiene riesgo de desarrollar insuficiencia renal aguda. Así que se utiliza solo en casos en que no se puede utilizar o no responda a otros tratamientos. Bien, hasta acá. Tengo una pregunta. Sí. En hipercalcemia grave, ¿por qué el paciente no recibe bisfosfonatos? Porque entiendo que no, más allá que esté con diálisis, el problema de los huesos va a seguir por la aparato hormonal. Entonces, ¿por qué no se le dan bisfosfonatos para evitar la resorción ahí? No, se le puede dar, pero en general en ese caso se usa el denosumab, que no afecta a la función renal. O sea, simultáneamente le podés dar, pero digamos, para poder bajar la calcemia en esos casos más rápido, se usa hemodiálisis. No es que una cosa no se usa y se lo hidrata y todo, bueno, todos los otros mecanismos se pueden usar. En este caso, lo de la resorción ósea, utilizaría denosumab que no afecta a la función renal. ¿Sí? Excelente, gracias. Bueno. ¿Preguntas de hipercalcemia? Además de la que ya hicieron. ¿Hasta acá todo claro? Si le doy los corticoides, ¿no podría aumentar la resorción ósea empeorando la hipercalcemia? Sí, por eso, bueno, se utilizan solo en el caso de que el mecanismo que esté involucrado sea el aumento de vitamina D, porque lo que hace es frenar la síntesis del calcitriol, no se usan de rutina, digamos, los corticoides. Y ahí siempre, bueno, sopesás cuál es el riesgo-beneficio, pero el mecanismo ahí sería por hipervitaminosis D, el uso, ¿sí? Ah, está bien, perfecto, sí, gracias. Bueno, ¿seguimos con hipocalcemia? Sí, Sí. ¿Sí? Bueno, me parece que vamos a terminar súper temprano por lo que veo la hora. Bueno, igual ustedes, bueno, me imagino tendrán que estudiar. Esta clase queda y después quedan más clases la semana que viene de esta rotación. Sí, seguimos. creo que hasta el martes. Hasta el martes. Bueno, y después que ya rinden. Sí, después ya venimos. Ah, bueno, les viene bien estudiar entonces, el fin de semana y todo. Bueno, creo que el lunes tendrán tiroides y no sé el martes qué les toca. Porque, bueno, yo había cambiado la clase con el doctor Rimoldi, que creo que da tiroides, así que seguramente la da el lunes. Osteoporosis, creo. Ah, osteoporosis. Bueno, ahí les van a explicar mejor todo este tema, los bifosfonatos, por eso yo pensé que ya la habían visto, osteoporosis. Pero bueno, el mecanismo de acción y todo lo demás de ambos, de denosumab y bifosfonatos, lo van a ver en la clase de osteoporosis. Bueno, vamos con hipocalcemia. Entonces, la hipocalcemia se va a definir por un calcio total menor a 8,8 miligramos de decilitro o un calcio iónico menor a 4,7 miligramos de decilitro. Dentro de causas de hipocalcemia, una de ellas es el hipoparatiroidismo,
Otra es el pseudohipoparatiroidismo, deficiencia de vitamina D, insuficiencia renal, la depresión de magnesio, la pancreatitis aguda, el síndrome del hueso hambriento. De todas estas, la más frecuente es, bueno, el hipoparatiroidismo y seguramente la insuficiencia renal, las causas más frecuentes de hipocalcemia. El hipoparatiroidismo. Dentro de las causas de hipoparatiroidismo, lo más frecuente a su vez es que sea de causa quirúrgica. Post cirugía de tiroides, donde al resecar la glándula, la tiroidectomía total, también resecan las 4 glándulas paratiroideas, o post cirugía de paratiroides, donde a veces se quieren resecar. A veces se resecan las 4, pero a veces se reseca 1 o 2 y las otras glándulas quedan temporalmente, sin funcionar y a veces en forma permanente, ¿sí? También la cirugía, la radioterapia cuando irradian cuello, infiltración neoplásica o granulomatosa menos frecuente, lo mismo que el depósito de cobre y hierro, enfermedades autoinmunes que afectan otras glándulas que puedan afectar esta también, como la tiroides, por ejemplo, y de causa genética existe agenesia de paratiroides, que es la enfermedad de George, que también es poco frecuente. El paciente que presenta hipocalcemia va a tener irritabilidad muscular, parestesias, calambres, laringoespasmo, broncoespasmo, espasmos carpopedal, tetania, convulsiones. Eso en la semiología podemos utilizar el signo de Bostek y Trousseau. Y en el electrocardiograma también arritmias, porque acá lo que sucede es lo contrario, se prolonga el QT. A nivel sistema nervioso, retardo mental, retardo mental si es congénita, ¿no? Como en el caso del síndrome de George. Signos extrapiramidales por calcificación en los ganglios de la base, también en ese mismo caso, aumento de la presión intracraneana, insuficiencia cardíaca reversible porque en el hipopara se producen shock arteriovenosos, trastornos de personalidad, cataratas por depósito de calcio, alopecia, dentición anormal. Y en esta filmina lo que estamos viendo, el signo de Bostek, de Trousseau, la hiperreflexia, las cataratas, el paciente con tetania, el laringoespasmo, ¿sí? Y la alteración del electrocardiograma. Bueno, como dijimos, el diagnóstico, nuevamente, siempre hay que tener en cuenta calcio total iónico, el resto de los electrolitos, fósforo, magnesio, también las proteínas plasmáticas por el tema que ya aclaramos de la albúmina, la PTH, por supuesto, la FAL y evaluar la función renal, la vitamina D. Bien, ¿cómo se trata la hipocalcemia? Si el paciente, según la sintomatología, por supuesto, si la sintomatología es leve o es transitorio, como por ejemplo después de una cirugía, se puede tratar por vía oral con carbonato de calcio. Cada comprimido tiene 500 miligramos de calcio elemental. Bien, y pueden darse 1 o 2 dependiendo el cuadro o más. Y si el paciente tiene algún signo de tetania, en ese caso es por vía endovenosa con gluconato de calcio al 10%. Siempre se da calcio, se da vitamina D. La dosis diaria de vitamina D es 800 unidades día. También hay otras formas de presentación. Por eso depende cada caso, si lo estás tratando en forma ambulatoria o es internado el paciente, está internado. Porque hay dosis semanales de vitamina D y mensuales de 20.000, de 100.000 unidades cada una de estas dosis. También se le puede dar tiacida, ya que va a disminuir la calciuria. Y en casos de no responder a estos tratamientos con calcio, vitamina D, tiacidas, lo que se utiliza, poco frecuente, pero en llegado el caso se puede utilizar, son análogos de PTH, como teriparatide,
para sobre todo los casos que quede el paciente, por ejemplo, se le resequen las glándulas o de los congénitos, ¿no? Teriparatide o PTH intacta, ambas moléculas actúan igual que la PTH, se administra por vía subcutánea, dosis diaria. Bueno, ahora vamos a otras causas. También dijimos que dentro de causas de hipocalcemia hay que controlar que en el paciente no presente deficiencia de vitamina D. La deficiencia de vitamina D es bastante frecuente en la población en general, sobre todo por la falta de exposición solar, en los ancianos, en pacientes que se alimentan en forma insuficiente, sobre todo en hogares. También en aquellas patologías que alteren la absorción intestinal, como puede ser la enfermedad celíaca, la pancreatitis crónica, la enfermedad de Crohn, el SPRE, o la falta de, recuerden que la fuente principal es el sol, pero también existen suplementos y la falta de aporte. En la insuficiencia renal, bueno, la causa de la hipocalcemia va a ser también debido a la falta de síntesis de vitamina D. La depresión de magnesio lo que provoca es una disminución en síntesis y en acción de la PTH. En cuadros de pancreatitis aguda puede haber hipocalcemia transitoria debido a que los productos que se liberan por la pancreatitis se unen al calcio y lo quelan. El síndrome de hueso hambriento se suele presentar después de una cirugía de paratiroides, donde el paciente tenía muy elevada la resorción ósea. Una vez que se resecan las glándulas, bajan los niveles de PTH y las células toman el calcio de circulación. Es transitorio y se trata, digamos, periodo post-quirúrgico hasta que el paciente revierte. Y en cuanto a el pseudohipoparatiroidismo, que es otra de las causas de hipocalcemia, poco frecuente también, son enfermedades hereditarias donde hay una que es tipo 1A, que el paciente tiene hipocalcemia, hiperfosfatemia, porque lo que está alterada es se llama pseudohipo porque en realidad tiene niveles normales de PTH, pero está alterada la respuesta de la PTH a nivel renal. Entonces, por eso tiene hipocalcemia y hiperfosfatemia. Y en el caso del pseudohipopara de tipo 1A, el paciente también tiene otras alteraciones somáticas, como talla baja, facies redondas, calcificación de ganglios de la base, alteraciones cognitivas, tiene acortamiento de los metacarpianos y metatarsianos, ¿sí? Y el pseudohipopara, donde también hay resistencia a la acción de la PTH a nivel renal, pero que no de tipo 1B, existe la misma resistencia, hipocalcemia y hiperfosfatemia, pero no tiene todas las otras, no acompaña con todas las alteraciones somáticas que tiene el 1A. Que también puede cursar el 1A con osteodistrofia. ¿Sí? Y en el pseudohipopara, como el paciente tiene, si bien la secreción es normal de la PTH, pero como la hipocalcemia es persistente, puede terminar desarrollando también hiperplasia de paratiroides por el estímulo de la hipocalcemia. Bueno, hasta acá llegamos con las clases de hoy. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta. A ver, voy a salir de acá. Así, si quieren conectarse, los puedo ver, ¿no? Doctora, una pregunta. ¿Cuál sería el mecanismo por el cual, perdón, ¿alguien quiere preguntar? Si querés encender la cámara, así te veo. ¿Cuál sería el mecanismo? No. Como quieras. Muy temprano, Doc. Bueno, está bien. Bueno. No, te quería preguntar cuál es el mecanismo por el cual en la insuficiencia renal, en la enfermedad renal, hay hipocalcemia, porque yo tenía entendido que por falta de vitamina D, digamos, sí, que se desinhibía la paratormona y un tipo de hiperparatiroidismo con hipercalcemia. Por eso no sé cuál es el mecanismo por el cual daría hipocalcemia. El paciente en la insuficiencia renal ya
según digamos, la fase. Acordate que en la fase de insuficiencia renal se desarrolla un hiperpara secundario, ¿sí? Porque la PTH está muy aumentada porque hay hiperplasia, ¿no?, de las glándulas. Pero es debido a que el paciente tiene hipocalcemia. O sea, el desarrollo del hiperpara secundario es por hipercalcemia. ¿Por qué? Porque está disminuida la vitamina D. Al estar disminuida, los niveles bajos de vitamina D también estimulan mayor liberación de PTH. La hipocalcemia también es otro estímulo. Entonces, por un lado, hay hiperpara, pero ese hiperpara a nivel renal no tiene la acción de reabsorber más calcio y eliminar más fósforo, porque la vitamina, ¿sí? Porque no está presente la vitamina D. Entonces, ahí en este caso lo que pasa es al revés, elimina calcio y reabsorbe fósforo. Hace el mecanismo contrario en la insuficiencia renal avanzada. Ok, pero no es por función de la paratormona entonces. No, es por el déficit de vitamina D. La vitamina D a nivel renal reabsorbe ambos. Sí. ¿Sí? Sí. Ok. Bueno, y en este caso, en el caso de la insuficiencia renal, digamos, el mecanismo, si bien los niveles están altos, no es lo que debería, no es el hiperpara primario donde aumenta la absorción, la PTH del calcio. Bueno, la D hace las dos cosas, pero la PTH hace más del calcio y baja el fósforo. En este caso, en el secundario, si bien hay hiperplasia en mayor nivel, no está actuando la PTH a nivel renal como actúa normalmente, digamos, ¿sí? Por eso hay hiperfosfatemia, ocurre lo contrario de lo que ocurre normalmente en la insuficiencia renal, hay hiperfosfatemia e hipocalcemia. ¿Sí? Sí, creo que sí. Bueno, después me maría pensar el por qué cambiaría la función de las hormonas, como que de repente no tienen la función normal de ellas, que es generar hipercalcemia, como que no termino de sinapsar ahí el por qué de repente la paratormona genera hipocalcemia, como que no. O no sé si es por la falla renal que no funciona a nivel... Claro, el tema es que la acción de la PTH a nivel renal está alterada. Está alterada, como está alterada la síntesis también de vitamina D, también se altera la respuesta de la PTH a nivel renal. ¿Sí? Ok, ahora sí, claro, gracias. Claro. Sí, es un mecanismo que como hay... a veces hay que volverlo a leer porque es complicado. En un caso ocurre una cosa y en el secundario ocurre lo opuesto. Pero, y con los niveles altos igual de hormona, entonces es medio complicado entenderlo. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No. ¿No? Bueno, de todos modos, si tienen alguna otra pregunta, porque a veces uno después cuando vuelve a leer la clase o vuelve a pensar, justamente como en este caso, vuelven a surgir preguntas o inquietudes. Entonces, el lunes tienen clase con el doctor Rimoldi, el martes no sé quién da la parte de osteoporosis. Estas cosas las pueden volver a consultar, no hay ningún problema, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, doctora. Si alguna duda, porque estudiando y viéndolo de nuevo es donde empiezan a surgir de nuevo las dudas, ¿sí?